Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Y salve victoriosa. Por ejemplo, a Belisario se lo debieron decir muchas veces, ¿no? A Belisario. Sí, señor. Uno de los grandes generales del mundo romano. Tan grande como algunos nombres míticos, aunque quizá el suyo no sea tan conocido, en cierto modo, ¿no? No, y yo creo que por eso vamos a hacer una pequeña reparación, vamos a hacer un acto de justicia. La semana pasada hablamos de Hammurabi, ¿no? Ese restaurador de la justicia, pues nosotros vamos a restaurar un poquito la gloria de este personaje. Este personaje, para situarnos en el contexto histórico, estamos hablando del emperador Teodosio. De Teodosio, de esa época. Bueno, de Justiniano. Teodosio es el que causó todos estos problemas que realmente generaron todo ese interés por parte de Justiniano. Teodosio I, que por cierto era hispano, a su muerte se suele decir que dividió el imperio en dos. No lo dividió realmente en dos partes. Realmente lo que estableció es que iba a haber dos emperadores. Sí. Pero bueno, se genera una serie de problemas que provocaron que en el año 476 el emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fuera depuesto por Odoacro. Generalmente en cualquier libro, en cualquier manual, accesible al público, se suele decir que es el fin de la historia romana. Había dos imperios, el oriental y el occidental, y cae el occidental. No es así. Siempre existió un solo imperio. Y cuando Odoacro depone a Rómulo Augustulo, le envía las insignias consulares a Zenón, diciéndole que el imperio vuelve a tener una sola cabeza. Sí. Lo que pasa que los reyes bárbaros decían: nosotros vamos a gestionar Occidente en nombre tuya, oh emperador, y tú te encargas de administrar de forma directa Oriente. Cuando Justiniano llega al trono en el siglo VI, en el año 527, se da cuenta de que eso que había hecho Teodosio no había funcionado. Había sido un auténtico fracaso en ese sentido. Los bárbaros campaban a sus anchas, no estaban haciendo ningún caso, o no el caso que él quería, al Imperio de Oriente, y él decide hacer lo que se suele conocer como la renovatio imperii, la renovación del imperio. No hacer un nuevo imperio, pues se suele hablar del Imperio Bizantino, es el Imperio Romano realmente, ni siquiera el Imperio Romano de Oriente, es la parte oriental del Imperio Romano. Justiniano es el Basileus ton Romanion. ¿Cómo puede volver a conquistar la mitad de todo el Imperio Romano? Pues confiando probablemente en el hombre de las misiones imposibles. Que era Belisario. Flavio Belisario, exacto. ¿Y qué fue lo que le encomendó? Gracias a su secretario, que aparte de ser un cotilla impresionante, fue historiador. Quizá por eso fue tan buen historiador, Procopio de Cesarea. Sí, porque digo lo de Cotilla porque escribió una obra llamada La Historia Secreta, donde nos cuenta todos los cotilleos de la corte de Bizancio. Por lo que sabemos, desde el principio se le encomendaron las misiones más difíciles. Para empezar, Justiniano piensa que si quiere recuperar Roma, recuperar Italia, recuperar África, primero tiene que tener la retaguardia bien cubierta y la tiene que tener asegurada. Por tanto, la primera misión, la primera parada del camino es Oriente. Luchar y derrotar a los persas. Luego ya tuvo otras misiones, y lo que tuvo fue un ejército en cuanto a naves verdaderamente inmenso, vamos, en la sexta flota, en la actualidad. Bueno, y eso que estamos hablando de un momento, es verdad que es un momento de auge ese siglo VI, no solo también por la obra de Justiniano, sino porque, ya le habían allanado bastante el camino sus ancestros, Anastasio y Justino, de hecho él se llama Justiniano en honor de su tío Justino. Cuando se ha resuelto toda la situación de Oriente en el año 531, ya se da más o menos por estabilizada, realmente no lo fue, porque unos años después hubo que volver a corregir a los persas. Cuando ya todo está preparado, el emperador de Oriente le da la orden de zarpar a Belisario, y en el año 533 puede partir del puerto de Bizancio con más de 600 naves, entre barcos militares y barcos de transporte. Por tanto, estamos hablando de cifras, quién sabe, 40.000, 50.000 soldados. Evidentemente, para un imperio que se estaba intentando recuperar, seguía siendo un esfuerzo bastante grande. Y en el año 532 ya lo encontramos en Constantinopla, ya lo encontramos convertido en ese general absolutamente encumbrado, pero todavía dando sus primeros pasos, porque aún quedan muchos.
Y la verdad es que en el año 532 tuvo que resolver una situación bastante triste para la historia bizantina y la historia en general. Es el año de la rebelión nica, cuando miles y miles y miles de personas en la misma Bizancio, en la capital, en el corazón del imperio, al grito de Nica, que alude a Nike, a la diosa de la victoria, 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 se rebelan en el hipódromo, en el gran estadio de Constantinopla, el edificio más grande de la ciudad, se hacen fuertes, llegan prácticamente a causar problemas en todo el barrio, muy cerca del palacio además. Se llega a nombrar emperador de los romanos, a una persona, a un tal Hipólito, y Justiniano está a punto de perder el trono y la vida. Evidentemente se tienen que buscar unas medidas lo más diplomáticas posibles, pero las personas, la gente de la corte de Bizancio no logran más que poder distraer al enemigo, separarle, y Mundo, Narsés, que es otro personaje absolutamente fascinante de la corte bizantina, y Belisario tienen que entrar a sangre y fuego con el ejército bizantino para acabar con esa insurrección. La verdad es que tardan días enteros, arden docenas y docenas de casas, y por lo que nos cuenta, además nos lo cuentan bastantes historiadores bizantinos, Procopio, Juan Malalás, por ejemplo, Zonaras, Teófanes, pudieron llegar a morir entre 30.000 y 50.000 personas. Qué barbaridad. Una represión que yo creo que deja la plaza de Tiananmen en poca cosa. O sea, siempre se ha hablado de que fue una gran represión, pero es que estamos hablando de Bizancio, del gran imperio cristiano que se erigía en el culmen de la civilización. Sin embargo, la cultura romana ya está herida de muerte. Aunque haya estas conquistas, estas demostraciones de fuerza, aunque aparezca un personaje como Belisario, no tardaría en la cosa en desintegrarse todavía más, ¿no? Claro, porque se suele decir que a hierro mata, a hierro muere. No es una buena política, existían muchísimos problemas internos, y Justiniano, es verdad que hereda un trono bastante fuerte, pero estaba forzando la máquina. Eso se ve perfectamente cuando envía al año siguiente, en el año 533, con esas 600 naves que hemos mencionado, a Occidente, a conquistar África. África, Belisario la domina en 6 meses. En medio año acaba con todo el reino de los vándalos y recupera una de las zonas más ricas del imperio. Pero ojo, la conquista de Italia es más de una década, son más de 15 años. Más de 15 años cuando realmente pone el pie en el año 535 y al año siguiente ya está en Roma, en la misma ciudad, en la misma cuna del imperio. Sin embargo, hay toda una serie de problemas que demuestran que o bien Belisario se estaba convirtiendo en alguien peligroso, porque estaba siendo más prestigioso que el mismo Justiniano, o bien el imperio no era tan fuerte como se nos estaba queriendo mostrar. Os había ido debilitando poco a poco por un montón y un sinfín de razones, ¿no? Porque la península itálica por entonces ya no era lo que había sido siglos atrás. No, en ese lugar ideal dentro de la época en la que hablamos, por supuesto. No, era un auténtico caos, porque los romanos de allí, pues sí, veían cómo llegaban otra vez los romanos de Oriente, pero no tenían el mismo cristianismo. Les estaban exigiendo muchos impuestos, muchas cosas que no estaban muy claras. Los romanos orientales sí, eran muy romanos, pero hablaban en griego y no les gustaba hablar en latín. Entonces estaba produciendo una auténtica desconexión entre ambas esferas, la griega y la latina. Probablemente por eso el sueño de Justiniano le salió muy caro al imperio. Y al final Belisario fue acusado, o por lo menos fue un sospechoso, con bastantes acusaciones, de lo que ya nos has comentado, ¿no? En cierto modo, de si estaba conspirando contra el emperador. Sobre todo Juan Malalás y Agatías de Mirana nos cuentan esta historia tan triste. Cuando él ya está en Bizancio, ya es un hombre mayor, ha derrotado otra vez a los persas, ha derrotado a los hunos, ha librado el imperio de todos sus enemigos, siempre con las mínimas fuerzas disponibles, dejando los ejércitos lo mejor entrenados posibles, salvando el trono de Justiniano todas las veces que era menester. Se le llega a acusar de estar conspirando contra el emperador. Resulta que el emperador también estaba ya en sus últimos años, probablemente no tenía todas las facultades en su sitio, y al año siguiente se le exculpó y pudo terminar sus días, por lo que sabemos, de una manera muy grata. Sin embargo, la leyenda que se originó después, sobre todo a partir del siglo VIII, nos hizo ver a un Belisario que, de lo más grande, de haber sido yo creo que el más grande general de su siglo,
había acabado sus días como un mero mendigo, sobre todo en época de los paleólogos, en el siglo XIV, se llega a componer un poema donde él acaba pidiendo limosna para poder vivir. Belisario ha sido el protagonista. Esta noche estamos hablando del final de ese imperio romano, pero un personaje que es de justicia, y aquí nos lo has traído de justicia, recuperarlo porque fue mucho más importante de lo que la historia tan llena de nombres propios con el mundo romano está, pero quizá falta un poquito. Sí, señor, espero que nos sonría desde el más allá. Gracias. Gracias a ti, Bruno.